Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nayara Cuscano. Bienvenidos a un nuevo video de Yellow Pine. Hoy estaremos hablando y exponiendo un mini timelapse sobre sucesos importantes desde la independencia de nuestro país hasta el bicentenario de este. La independencia del Perú. Esta fue un sábado 28 de julio de 1821, en una ceremonia pública muy solemne. El general José de San Martín enunció la célebre proclamación de la independencia del Perú, primero en la Plaza Mayor de Lima, después en la Plazuela La Merced, luego en la Plaza Santa Ana, frente al convento de los Descalzos, y finalmente en la Plaza de la Inquisición, que hoy es llamada la Plaza Bolívar. Según testigos de la época, presenciaron la ceremonia al menos unas 16.000 personas. El Libertador, con una recién creada bandera peruana en la mano, exclamó: "Desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia". Sus palabras fueron recogidas por la multitud que llenaba la plaza, con aclamaciones como nunca se había oído en Lima. Hoy se cumplen 200 años desde tan glorioso suceso. Hoy es el bicentenario de la independencia de nuestro Perú. Pero, ¿qué sucesos trascendentales han pasado desde ella? Los inicios del movimiento feminista en el Perú. Desde la época donde nos situamos, considero importante empezar por la mención de Flora Tristán, ya que fue la primera mujer republicana que escribe sobre las mujeres del Perú. Su visita a nuestro país entre 1833 y 1834 produce el texto Peregrinaciones de una paria, publicado en 1838 en Francia. Este libro, además de ser su diario de viaje, expresa una mirada bastante amplia y crítica del Perú republicano que empezaba a surgir, enfatizando más en la posición conservadora sobre la educación femenina. Además, Tristán se interesó mucho por narrar sus encuentros con dos mujeres peruanas, Dominga Gutiérrez y Francisca Zubiaga, ambas recordadas por Tristán a partir de su carácter pasional y su trayectoria de lucha. Esta reflexión es importante de considerar porque marcó un precedente importante al chocar con la posición conservadora de la oligarquía peruana de aquel tiempo, de tal forma que esta fue censurada. Más tarde, muchas voces ampliaron la discusión sobre la educación femenina, sobre todo desde el sector liberal. Es necesario señalar que previo al periodo del que hablo, existen precedentes de mujeres que escribieron en el Perú, pero cuya autoría fue negada. Ejemplos de ellos son los textos Discurso de Lourdes de la poesía, atribuido a Clorinda, Epístola a Abelardo de Amarilis, pero podríamos decir que con Flora Tristán en 1838 empezó el movimiento feminista en el Perú. ¿Qué es el escudo del Perú? El escudo del Perú es el símbolo heráldico oficial del Estado peruano y junto con la bandera y el himno nacional, uno de los símbolos patrios de la República del Perú. Su versión actual fue aprobada por el Congreso Constituyente de 1825 y modificada levemente en 1950 por decreto del presidente facto Manuel Odría. Este escudo representa a los tres reinos de la naturaleza peruana y abundancia de recursos naturales que posee el país andino. ¿Quién creó el escudo del Perú? El escudo del Perú fue creado el 28 de julio de 1821 por el general argentino José de San Martín, el cual proclamó en Lima la independencia del Perú y fue nombrado protector de dicho país. Poco después se trasladó a la ciudad de Pisco, donde emitió un decreto con fecha de 21 de octubre para crear el escudo nacional. En su parte central, una imagen de la cordillera de los Andes, vista desde el mar y el sol, apareciendo por detrás de las montañas. Del lado izquierdo había un cóndor y del lado derecho una llama. Por detrás se podían ver las banderas de varios estados sudamericanos y una palmera de plátanos. El escudo se apoya sobre una base barroca de la cual colgaba un pergamino con el tema "Renació el Sol del Perú". El 31 de marzo de 1950, el gobierno de Manuel Odría ratificó este diseño con una leve modificación. El decreto, firmado por el presidente de facto, aclaraba que el escudo debía quedar cortado en mitades exactas y que el campo inferior debía ser mayor que los otros dos. De esta manera quedó definida la versión actual del escudo del Perú, la cual es utilizada por todas las instituciones públicas del Estado peruano. Bandera nacional. El 25 de febrero de 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar,
El Congreso Constituyente cambió el diseño de la bandera mediante la promulgación de la Ley de Símbolos Patrios. El cambio fundamental fue el de la imagen del sol, por la del flamante escudo de armas, diseñado por José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. De esta manera, la bandera quedó constituida definitivamente por 3 bandas verticales de color rojo, los extremos, y blanco la central, con el escudo de armas en centro de la banda media. El escudo se compone de 3 campos, que representan los 3 reinos de la naturaleza, presentes en el territorio peruano. Voto femenino 1956. Se consiguió el 7 de septiembre durante el gobierno de Manuel Arturo Odría, quien promulga la ley para que mujeres mayores y alfabetizadas puedan ser elegidas y puedan elegir a un representante, siendo Perú el penúltimo país de toda Latinoamérica en conceder este derecho. Las elecciones culminaron dando como presidente a Manuel Prado y la elección de 182 diputados, de los cuales 8 fueron mujeres, y de los 53 diputados, una sola mujer fue elegida. Es así que el primer cuerpo parlamentario de mujeres en el Perú fue el siguiente: Irene Silva de Santoalla, senadora por Cajamarca; Lola Blanco Montesinos, diputada por Ancash; Alicia Blanco Montesinos, diputada por Junín; María Silva y Silva, diputada por Junín; Marina Colina Lozano, diputada por La Libertad; Manuela Billinghurst López, diputada por Lima; Matilde Pérez Palacio Carranza como diputada por Lima; Juliana Ubillús de Palacios, diputada por Loreto; y Carlota Ramos de Santolaya, diputada por Piura. Las primeras luchas de mujeres en relación a su condición tuvieron lugar entre los años 1970 y 1973 en Lima. Universitarias, trabajadoras sociales, integrantes de grupos de la Iglesia progresista y o antiguas militantes de partidos políticos salieron a las calles y fue así como se dieron a conocer. Un hito bastante importante durante este periodo lo constituyó la marcha de protesta del 8 de abril de 1973 contra el concurso Miss Universo. La rebelión de las brujas, como la prensa bautizó a esta marcha, significó el primer hito para la visibilización de la mujer. La consigna de tomar la calle, como se le denominó, impregnó el trabajo de los primeros espacios feministas en la década del 70 y expresó a la sociedad el mensaje de que lo privado en realidad solo era político y no intocable. Los concursos de belleza fueron suspendidos por el Ministerio de Educación, acorde con la Ley General de Educación de 1972, la cual consideraba denigrante el que la mujer fuera usada como objeto sexual. Esta medida dura hasta el año 1976, en el que se desmantelarían las iniciativas de dicha reforma progresista por la dictadura de Morales Bermúdez. Y llegamos a 1992, para ser específicos el 5 de abril de este año, donde el exmandatario de ese momento, Alberto Fujimori, que fue elegido en 1990 durante la Constitución del 79, dio un mensaje a la nación donde informaba que iba a disolver el Congreso, la intervención del Poder Judicial, Ministerio Público, la Contraloría, Tribunal de Garantías Constitucionales y gobiernos regionales. Esta medida era necesaria para el establecimiento de un gobierno de emergencia y restauración nacional. El llamado autogolpe fue criticado por la comunidad internacional y gracias a la presión de estos, el mandatario convocó a un Congreso Constituyente Democrático y este fue el que creó la Constitución de 1993. Y esta Constitución consta de 206 artículos, 26 capítulos, 16 disposiciones transitorias y finales con 6 títulos. Este contiene algunas diferencias de la Constitución de 1979 y algunas de estas son: pena de muerte, sanción que se le aplicaba a personas que traicionaban a la patria en guerra exterior, fue extendida a delitos de terrorismo, pero en esto último no ha sido reglamentado en la práctica. Una sola cámara. El poder legislativo tuvo un cambio radical en esta constitución, ya que se abolió la bicameralidad parlamentaria y se impuso la unicameralidad. La reelección presidencial. El mandato presidencial se mantuvo en 5 años, pero se permitió una sola reelección inmediata o consecutiva. Alberto Fujimori utilizó este artículo para reelegirse en 1995 y en el 2000, que se le permitió otra reelección consecutiva. La norma fue modificada luego de la fuga y renuncia de Alberto Fujimori, quedando prohibida la reelección inmediata a partir de entonces.
quien culmina su mandato presidencial puede volver a candidatearse transcurrido como mínimo un periodo de presidencia. Bien, ahora nos vamos al 2016, elecciones presidenciales. Pasan a segunda vuelta la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Como todos sabemos, el ganador resultó ser PPK, con el partido del mismo nombre, Peronas por el Cambio. Sin embargo, no llegó a concretar los 5 años de gobierno, ya que debido al escándalo que ocasionó el indulto humanitario que el presidente Kuczynski le había concedido al expresidente Alberto Fujimori, ocasionó un descontento en la población, provocando protestas masivas en las calles de Lima. La Corte Interamericana declaró que la decisión del presidente no cumplía con los requisitos legales mínimos, por lo que se presume que todo fue un arreglo por parte de la familia Fujimori. Toda esta polémica ocasionó que Kuczynski renunciara al poder el 21 de marzo de 2018. Ante este hecho, su vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, asume el cargo 2 días después. Sin embargo, su gobierno tampoco fue del todo eficiente, ya que el poder legislativo y ejecutivo siempre estaban en constante desacuerdo, lo que llevó a que el 30 de septiembre de 2019 el presidente Vizcarra disolviera el Congreso y asimismo convocó a nuevas elecciones congresales. Sin embargo, el nuevo Congreso no resultó ser mejor que el anterior. Aún se notaba un claro control de parte de la bancada de Fuerza Popular y sus constantes sabotajes hacia el país, lo que hacía imposible que el gobierno prospere, como por ejemplo que el Congreso se rehusaba a aprobar los proyectos del referéndum. Vizcarra durante su gobierno mostró un fuerte apoyo hacia la lucha contra la corrupción y gracias a ello se dieron a conocer varios escándalos tales como los TNM Audios, el caso Odebrecht y el caso Lavallato. En 2020 las cosas se pondrían difíciles con la llegada de una pandemia mundial, lo que paralizó al país entero, poniendo en descubierto nuestro precario sistema de salud, económico y social. La situación del país cada vez empeoraba más, pero el verdadero caos surgió cuando acusaron al presidente Vizcarra de cometer actos de corrupción. Aquí tenemos el caso de Richard Swing, fue acusado de recibir 5 millones de soles mientras era gobernador de Moquegua. Se dice que su cuñado habría hecho contratos con el Estado y recibió 429.667 soles. El diario El Comercio reveló que la empresa Obrainsa realizó un pago ilícito de 1 millón de soles al expresidente, entre otros. Pero aquí no acaba. El 20 de octubre del mismo año, parlamentarios de Unión por el Perú decidieron presentar una segunda moción de vacancia por incapacidad moral al presidente Vizcarra. Se sometió a debate en el Pleno del Congreso el 2 de noviembre, aprobada con 60 votos a favor. Citaron a Vizcarra una semana después, el 9 de noviembre, y la moción de vacancia fue nuevamente votada y aprobada, pero esta vez con 105 votos a favor. El presidente Vizcarra salió del Palacio de Gobierno ese mismo día. El que asumiría el puesto de presidente ahora sería Manuel Merino. Sin embargo, la población no estuvo contenta con todo lo sucedido y la manera en que se dio, ya que fue inconstitucional. Tacharon a Merino de usurpador y golpista. Todo esto ocasionó que el país entero saliera a las calles a protestar. Las protestas duraron aproximadamente una semana. Lamentablemente hubieron muertes como el caso de Inti Bryan y muchísimos heridos debido a la violencia de parte de la policía. Finalmente las marchas cesaron cuando Merino anunció su renuncia y quien ahora asumiría el cargo sería el señor Francisco Sagasti Jocausia. Podríamos afirmar que desde que empezó su gobierno no hemos tenido caos. En su discurso de juramentación aseguró que conseguiría contratos para traer las vacunas y mantendría un orden en el país, asegurando las elecciones constitucionales de este año. En mi opinión, el presidente Sagasti ha cumplido con todo lo que prometió y mucho más. Antes de él, nuestro país no tenía ningún contrato firmado para traer las vacunas y ahora tenemos más de 60 millones de vacunas aseguradas. Y después de un largo proceso electoral, finalmente se declaró al señor Pedro Castillo por parte del partido Perú Libre al ganador de las elecciones del 2021. Hasta aquí llega el video. Si les gustó, vayan a darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un video nuevo. Y también vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Girl Up ID. ¡Chao!